Hola, ¿qué tal están todos? Pues bueno, en este video vamos a hablar acerca de las elecciones judiciales. Y la verdad es que creo que analistas, periodistas, políticos y todos se han olvidado que el pueblo, tanto el 2011 como el 2017, cuando se realizaron este tipo de elecciones, ha votado nulo, ha votado no. Incluso aquí podemos ver en esta papeleta la carita del actual ministro de Justicia, Iván Lima, ¿no? Que estaba siendo candidato al Tribunal Constitucional Plurinacional y bueno, no resultó elegido. Pero los números son claros, digamos, ¿no? El 2011 el voto nulo ganó en 3 de los 4 tribunales de justicia, por ejemplo, estas noticias del 2011 de opinión y los datos, ¿no? Voto nulo y blanco ganaron, ¿por qué? Porque ya les voy a explicar eso. Y esta es la de la elección 2017, donde los votos blancos y nulos sumaron más del 65% en las elecciones judiciales. Y ya la gente votó así, ¿no? Fuera tiranía, aunque creo que este es un meme, pero a ver, no funcionaron, ¿por qué? Porque uno, pues, la gente, ya, dense cuenta la calidad de asambleístas que se han elegido, ¿no? Creo que uno viendo la tele todos los días se da cuenta que tanto diputados como senadores, pues, fueron elegidos porque no había más o simplemente porque, bueno, la gente no se informa, digamos, ¿no? De la misma forma, a ver, los jueces no pueden hacer propaganda, pues, de qué propuestas pueden hacer, porque están cumpliendo otro rol. No es el mismo rol que un asambleísta, que un diputado, que un senador, que un presidente. O sea, los jueces tienen una función que cumplir, por eso no pueden prometer. De hecho, en la del 2011 hubieron candidatos que prometían cielo y tierra cuando no era su atribución hacerlo. Por otra parte, pues, cuando vas a unas elecciones, ya sean municipales, de gobernadores o nacionales, tienes un aparato por atrás que protege el voto del candidato. Aquí no sucede eso, bueno, lo tendría que hacer el Estado, pero ya sabemos cómo está, ¿no? Este tema de las elecciones han sido una imposición del MAS en la constitución del Estado plurinacional y luego, pues como tenía la mayoría en ambas cámaras, en las gestiones que ha gobernado, pues se ha logrado imponer, ¿no? Ha impuesto las leyes que han dado lugar a estas elecciones y también ha impuesto los candidatos. O sea, es algo que se decía, pero pues si decías algo, te salían con que, bueno, vayan al TC y ustedes saben cómo se manejan las cosas en el país. La cuestión es que, bueno, así todo el MAS la ha llevado a cabo, ¿no? Y resulta que para este 2023, el año pasado, las cosas han cambiado. El MAS está fraccionado y no tiene el control de senadores, por ejemplo, y en diputados también está dividido. Y tienes una oposición que, pues, bueno, entre tránsfugas y gente que sigue siendo oposición, pues no se sabe bien qué hace la oposición, pero no se ha podido aprobar una ley para las elecciones judiciales. Y esto no ha sido solamente culpa del TCP, que ha aceptado ciertos procesos, sino ha sido culpa de los propios legisladores que mandaban leyes que no estaban bien realizadas. Y eso es creo que algo que tampoco nadie lo dice. O sea, los proyectos de ley que se han enviado no estaban de acuerdo a las leyes que rigen en el país. Incluso algunos iban creo que hasta contra la propia constitución. Bueno, el TCP, que es el tribunal que interpreta la constitución, pues ha dicho, ha dado lugar al recurso, bueno, un recurso abstracto y ha empezado a suspender, ¿no? Las elecciones desde abril de 2023 hasta el día de hoy. Y bueno, los políticos seguían sin ponerse de acuerdo. Y bueno, en diciembre finalmente, aquí hay que quedar claro, ¿no? Es decir, no puedes quedar acéfalo el órgano judicial, es decir, no puede no haber gente ahí. Y entonces lo que han dicho, interpretando la Constitución, y eso creo que los del MAS se han olvidado, los del MAS de la Vista, que el Tribunal Constitucional Plurinacional puede interpretar la Constitución. Ya lo ha hecho en el caso de Evo Morales, de ahí no dijeron nada, más bien apoyaron esa interpretación. Y ahora interpretaron de que, pues, para que no haya un vacío jurídico en el país, pues ellos se prorrogan hasta que haya elecciones judiciales. Y esto han salido medio mundo a decir que no, que está mal, que es una pena, que son unos ladrones, pero si uno revisa jurídicamente el tema, está bien lo que han hecho, o sea, la norma les permite hacer lo que han hecho. Lastimosamente los que se han aplazado han sido los políticos, los asambleístas en este tema, ¿no? Bueno, esto ha provocado que ustedes saben
en a río revuelto ganancia de pescadores, que Evo Morales pues salga y diga, no, el pueblo quiere elecciones judiciales, el pueblo necesita elegir a sus... Y esto también se han pegado ciertos políticos de oposición, otra gente. El pueblo la verdad es que no. La mayoría de la gente no quiere elecciones judiciales. Y claro, la movilización del presidente, del expresidente Evo Morales, por eso ha tenido mayor fuerza en Cochabamba, ¿no? Porque ahí es donde está su base social. Y han bloqueado el país durante 12 días. Aquí dice presidente Evo defendiendo estas elecciones judiciales, ¿no? Unas elecciones judiciales que ya les he dicho que no han funcionado. Y creo que cualquiera que ha acudido a los tribunales de justicia sabe que la justicia en el país está cada vez peor. Pero bueno, le han dado bola. Y bueno, al parecer van a haber elecciones judiciales, han dicho opositores y oficialismo que se han puesto de acuerdo. Vamos a ver si esto pasa. Pero el propio gobierno, a través del ministerio del ministro Lima, ha reconocido al iniciar su gestión allá el 2020-2021 que las elecciones judiciales no eran el camino, de que había que tener una reforma judicial. Incluso para esto se ha llamado a un grupo de notables, eran 10 personas, aquí podemos ver alguno de ellos, ¿no? El expresidente Rodríguez Belcé estaba entre ellos, por ejemplo. Pero ha fracasado porque, bueno, Iván Lima básicamente, no sé si se terminó volviendo politiquero, la cuestión es que ha dejado de ser técnico, alguien que parecía que podía ser un muy buen ministro de justicia, pues ha terminado siendo lo que es. No puede lavarse las manos en un problema de justicia cuando eres el ministro de justicia, ¿no? Creo que ha sido un gran fracaso, es uno de los peores ministros de justicia que hemos tenido en el país. Y también, bueno, el mismo ministro, el mismo gobierno han boicoteado lo que era una propuesta de los juristas independientes, que básicamente era recolectar firmas para lograr un referéndum para cambiar la constitución y dar de baja este tema de las elecciones judiciales y volver a otro sistema de elección de jueces, ¿no? Algo que yo creo que se debió haber apoyado, pero el gobierno dijo a sus funcionarios, no se inscriban a eso, si se inscriben, chao. La misma oposición le quitó el respaldo a todo esto porque veían que pues Juan del Granado o estas personas que están como juristas independientes podían tal vez proyectarse políticamente. No se le dio lugar y terminó fracasando. Pero para mí esa era un poco la solución, ¿no? Y finalmente, repito nuevamente, nadie quiere elecciones judiciales aquí. Estos 2 últimos meses, este último mes desde la autoprórroga, como que todos se han dicho, pero el pueblo quiere elegir a sus jueces. No, el pueblo no quiere elegir a sus jueces, señores. Y tampoco las condiciones están dadas. Ese ha sido un gran error. Y ahora, con el consenso de oposición y de otra gente, se está volviendo a cometer el mismo error. Porque nunca la Asamblea va a elegir a profesionales probos. Por otra parte, los profesionales probos nunca se van a prestar a una elección política para ser parte del órgano judicial. Creo que eso está claro. Pero bueno, vivimos en un país donde todo se olvida, donde nada se analiza y donde solamente se sabe. Bueno, la opinión que les dejo. Así nomás es.